Vivimos rodeados de ruido, de objetos, de obligaciones que no elegimos y de caminos que otros trazaron por nosotros. Nos enseñaron a avanzar rápido, a acumular, a mostrarnos, a demostrar constantemente quiénes somos. Pero en el Japón antiguo existieron hombres que hicieron exactamente lo contrario. No huyeron del mundo por miedo, sino por claridad. No buscaron respuestas en templos ni en libros sagrados, sino en el cansancio de sus piernas, en el silencio del hambre y en la intemperie del camino. Eran conocidos como Ijiri, no como un título, sino como una forma de existir. Caminantes sin destino fijo, monjes sin templo, hombres que entendieron que la vida misma podía ser una práctica espiritual constante. Hoy, siglos después, su forma de vivir parece imposible, y sin embargo, nunca fue tan necesaria como ahora. Este no es un llamado a abandonar todo y marcharse a una montaña. Es una invitación a comprender qué significaba vivir como un Ijiri, y cómo esa misma lógica puede aplicarse en el mundo moderno sin cambiar de época, sino de mirada. Para entender al Ijiri hay que imaginar un Japón donde la espiritualidad no estaba separada de la vida cotidiana, donde el miedo al colapso del mundo espiritual era real, donde se creía que la humanidad había entrado en una era de decadencia, y donde las instituciones religiosas ya no alcanzaban a responder al sufrimiento del pueblo. Mientras los templos crecían en poder, jerarquía y ritual, los Ijiri tomaban otro rumbo. Abandonaban la seguridad de los muros y se lanzaban al camino, no porque despreciaran la religión, sino porque sentían que la verdad no podía encerrarse. Para ellos, el camino era el monasterio. Cada paso era una oración, cada noche sin techo, una enseñanza. No buscaban iluminarse para sí mismos. Caminaban entre aldeas, entre enfermos, entre campesinos olvidados. Reparaban puentes, cavaban pozos, cuidaban cuerpos y escuchaban silencios. Su autoridad no venía de textos ni de cargos, sino de una coherencia absoluta entre lo que vivían y lo que enseñaban. La vida Ijiri no era heroica ni romántica. Era dura, repetitiva, incómoda. Precisamente por eso era transformadora. El Ijiri entendía algo que el mundo moderno ha olvidado: que la comodidad constante debilita la mente y que el exceso de opciones dispersa el espíritu. Caminar largas distancias no era un medio para llegar a algún lugar, era una forma de vaciarse. El cansancio rompía las máscaras, el hambre simplificaba los pensamientos, la soledad obligaba a enfrentarse a uno mismo sin distracciones. Nada de esto era castigo, era disciplina consciente. Aplicar esta lógica hoy no significa vivir en la calle ni renunciar a la sociedad. Significa recuperar la idea de disciplina voluntaria. Elegir, de vez en cuando, el camino difícil cuando el fácil solo anestesia. Caminar sin auriculares. Permanecer en silencio cuando todo empuja a opinar. Resistir el impulso de llenar cada vacío con estímulos. El Ijiri poseía casi nada, no por pobreza, sino por libertad. Sabía que cada objeto exige atención, cuidado y defensa. Menos posesiones significaban menos ataduras. En el mundo moderno, esta enseñanza no habla solo de minimalismo estético, sino de claridad mental. ¿Cuántas cosas ocupan espacio en tu vida sin aportar sentido? ¿Cuántos compromisos, pantallas y hábitos existen solo por inercia? El desapego Ijiri no era indiferencia, era presencia plena. Al no estar dividido entre mil distracciones, el caminante podía estar completamente con quien tenía delante. Por eso el pueblo confiaba en ellos, porque no ofrecían discursos elaborados, sino atención real. Hoy, aplicar la vida Ijiri es aprender a estar verdaderamente presente, incluso en medio del caos urbano. Otro pilar era el servicio. El Ijiri no se aislaba del sufrimiento humano para elevarse. Todo lo contrario, se acercaba a él sin protección ni superioridad. Ayudar no era una obra moral, era una forma de oración. En el mundo moderno, esto se traduce en acciones pequeñas pero constantes. Servir sin exhibir, ayudar sin construir identidad alrededor de ello. También estaba el silencio, no como ausencia de palabras, sino como espacio interior. El Ijiri entendía que hablar menos permitía ver más, que no todo debía explicarse ni compartirse.
En una época donde cada pensamiento se publica y cada emoción se expone, recuperar el silencio es un acto radical. Significa no reaccionar de inmediato, no responder a cada provocación, dejar que las cosas decanten. Los Ihiri fueron importantes porque demostraron que la espiritualidad no pertenece a las instituciones, sino a la vida misma. Rompieron la idea de que el camino espiritual debía ser complejo, exclusivo o inaccesible. Mostraron que cualquiera podía practicar, no desde el conocimiento, sino desde la coherencia. Su impacto no se mide en templos construidos ni en doctrinas escritas, sino en la confianza del pueblo, en la transformación silenciosa de la espiritualidad japonesa y en la idea, profundamente arraigada, de que el camino personal importa más que la validación externa. Fueron únicos porque no buscaron cambiar el sistema frontalmente. Simplemente caminaron fuera de él, y al hacerlo, ofrecieron una alternativa viva. Hoy no vivimos en el Japón antiguo, pero sí en una era de saturación, de agotamiento mental y de pérdida de sentido. El Ihiri no ofrece soluciones rápidas ni fórmulas motivacionales. Ofrece algo más incómodo y más real: responsabilidad personal sobre el propio camino. Aplicar la vida Ihiri hoy es aceptar que no todo progreso es avance, que detenerse también es caminar, que el silencio no es vacío, sino espacio, que la disciplina no es castigo, sino libertad. No se trata de imitar su forma externa, sino su lógica interna. Reducir lo innecesario, caminar con intención, servir sin exhibición, aceptar la incomodidad como maestra. El Ihiri no dejó mapas ni manuales, dejó huellas, huellas que no indican un destino, sino una forma de avanzar. En un mundo que exige velocidad, él eligió constancia. En un mundo que premia la acumulación, eligió ligereza. En un mundo que grita, eligió silencio. Tal vez hoy no podamos abandonar todo y tomar el camino, pero si podemos recordar algo esencial: el camino no está fuera. Empieza en cada decisión cotidiana, en cada renuncia consciente, en cada paso dado sin testigos. Porque al final, como entendieron aquellos caminantes antiguos, el templo nunca fue un lugar, siempre fue la forma de andar.